Buenos días y bienvenidos a todos. Hoy es nuestro último día. No, por ser el último día, deja de ser tan importante como el primero. Todos los aspectos que hemos visto en el transcurso de la semana han sido bastante relevantes como perdón, de todos nosotros y la participación de todos los médicos. Hemos tenido muchas respuestas positivas, correos y mensajes que nos motivan, como les decíamos desde ayer, nos motivan a seguir adelante, nos motivan a estar presentes con todos y en todas partes. Este trabajo que realizamos, como lo dijimos desde el primer día, es el trabajo que realizan las 42 familias que formamos la Alianza Mexicana de Familias de Multicolor. Entonces, este es un trabajo conjunto, un trabajo que hacemos todos. A lo mejor algunos damos la cara, pero el trabajo está atrás de todos nosotros, porque si no participamos, si no participan todos, no podíamos hacer este trabajo. Entonces, bienvenidos un día más. Yo creo que va a ser muy productivo y le damos la bienvenida al doctor Oscar y a Jessy, y Jessy va a presentar al doctor. Buenos días. Pues sí, en esta ocasión toca el doctor Oscar Galindo Vázquez. El doctor es psicólogo con doctorado en psicooncología. Está adscrito del Servicio de Psicooncología del Instituto Nacional de Cancerología de México, y él nos va a presentar en esta ocasión el tema sobre el estrés y su impacto en la salud, elementos cognitivos y conductuales. Le cedo la palabra, doctor. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Vamos a empezar hablando de un tema que es muy importante para todos nosotros, que se refiere al estrés y otras variables psicológicas y su impacto en la salud y algunos elementos cognitivo-conductuales. Voy a permitirme poner la presentación. Ok. ¿Ya la pueden ver? Ya está. Perfecto. Entonces vamos a empezar. En primer lugar, como les comentaba, vamos a empezar a revisar cuáles son los factores que determinan la salud y la enfermedad en esta población. Inicialmente tenemos que considerar que hay varios factores que determinan que las personas se conserven su salud enferma, tengan una muerte prematura o tengan una recuperación durante un proceso de enfermedad. Estos 5 elementos son la herencia o su actividad genética en algunos casos, la nutrición, acceso y calidad de los servicios de salud, que es sumamente importante, calidad de nuestro ambiente, y el comportamiento humano. Este último elemento es clave, ya que el comportamiento humano, a partir de aspectos como las creencias, las conductas y las emociones, es un factor que puede determinar mayor adaptación, mayor calidad de vida, mayor bienestar psicológico o, en sentido contrario, mayor discapacidad en un escenario de una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, con esto vemos que es multifactorial en qué punto nos encontramos. Para poder entender mejor esto, vemos aquí un diagrama en el cual, a partir de la interacción de estos 5 elementos, las personas podemos ubicarnos en algún punto de esta pendiente. En un continuo de tener un bienestar aceptable, un escenario de mayor adaptación, o en sentido contrario, un escenario de discapacidad, y en el peor de los casos, una muerte prematura. Esta diapositiva es muy importante porque nos muestra la relación y el impacto que tienen los problemas de salud mental en la mortalidad y en la discapacidad. Hasta hace algunos años se planteaba que los problemas de salud mental no eran suficientemente relevantes porque no causaban suficiente mortalidad, pero nos damos cuenta, hoy sabemos que el efecto más importante de los problemas de salud mental es la discapacidad. Del lado izquierdo, por ejemplo, vemos años perdidos por discapacidad a causa de una muerte prematura y años perdidos de vida saludable debido a una discapacidad. Entonces vemos que cuando hablamos de discapacidad, del lado derecho, los problemas de salud mental son los que
aportan en mayor cuantía afectaciones en la vida cotidiana de los pacientes. Dentro de los problemas psicológicos más frecuentes en los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, encontramos diversos: calidad de vida, discapacidad, niveles clínicos de estrés, esta parte es fundamental, sintomatología de ansiedad, sintomatología depresiva y adherencia terapéutica. Y es muy importante identificar en este momento la diferencia entre sintomatología y un trastorno, por ejemplo, de ansiedad o de depresión. Los trastornos, ya sea de ansiedad o de depresión, usualmente tienen mayor temporalidad, duran meses, incluso 6 o más meses, tienen mayor número de síntomas, mayor gravedad de síntomas y, por supuesto, mayor discapacidad. Aquí, uno de los aspectos que nos interesa mucho para poder entender cómo afrontan las personas el estrés ante una circunstancia de una enfermedad crónico-degenerativa, nos abocamos a estudiar algo que se llama estilos de afrontamiento, el modelo de afrontamiento de Lazarus y Folman. ¿Okay? En el modelo de afrontamiento de Lazarus y Folman, aquí ponemos un ejemplo, por ejemplo, de cáncer, en el cual la persona que tiene cáncer se enfrenta a un diagnóstico oncológico. Y puede tener en general dos tipos de afrontamiento. Un afrontamiento dirigido al problema, que se caracteriza por tener una actitud positiva y un intento de luchar contra la enfermedad. Hace cosas para poder adaptarse a esa circunstancia. O un afrontamiento dirigido a la emoción, el cual tiene el objetivo no de modificar el problema, no de buscar información, no hacer cosas para adaptarse, sino el objetivo final es poder atenuar el malestar emocional, ya sea estrés, ansiedad, depresión. A partir de comportamientos o creencias como creo que no hay nada que yo pueda hacer para ayudarme, en realidad yo no creo que tenga cáncer, se puede ser un buen ejemplo. En contraste con el afrontamiento dirigido al problema, como trato de tener una actitud positiva, intento luchar contra la enfermedad. Son esos últimos tipos de afrontamiento, los dirigidos al problema, los que nos interesan elicitar, promover en los pacientes de cualquier enfermedad crónica, que esto nos lleve a una mayor adaptación a lo largo del tratamiento, principalmente porque el tratamiento de cualquier enfermedad crónica implica el desarrollo de muchas competencias que ninguno de nosotros tiene usualmente antes de enfrentarse a esa situación. Competencias de solución de problemas, competencias de regulación emocional, competencias de búsqueda de la información, por citar solamente algunos ejemplos. Algunos factores, unas características de los pacientes y factores que pueden afectar la percepción de estrés son muy diversas. Algunos de ellos los tenemos en este modelo, en donde hay varios factores estresantes y que interaccionan a partir de 4 elementos muy generales y que tienen una influencia en prácticamente todos. El elemento cultural en color verde, por supuesto, la personalidad. Hay que recordar que desde el punto de vista psicológico, la personalidad es un constructo que a determinada edad ya no se puede modificar. Entonces es lo que los psicólogos le llamamos una variable organísmica. Entonces, si tenemos una personalidad con características de irritabilidad, de impulsividad, o con características de ansiedad o depresión, entonces tenemos ahí un pequeño problema porque es una característica con la cual vamos a tratar de lidiar con todos los factores estresados que aparecen del lado derecho en color rojo. También tenemos algo que se llama el funcionamiento psicológico o adaptación psicológica, que ahorita lo vamos a ver, y el soporte, el apoyo social. Comentábamos, por ejemplo, el día de ayer aquí en el instituto, en una conferencia que tuvimos, que el apoyo social es un factor predictor, predictor positivo de tenerlo para una mayor adaptación psicosocial. Todos lo hemos visto. Imagínense cuando tenemos, por ejemplo, una enfermedad, recibimos una mala noticia o tenemos un problema, ¿ok? Pongamos en nuestra mente que tengamos un problema económico. Y entonces el apoyo social nos sirve mucho, porque entonces podemos tener retroalimentación de cómo obtener el dinero, tal vez podemos pedirlo prestado o alguien nos puede acompañar para tratar de solucionar el problema. Entonces, el apoyo social y el funcionamiento psicológico son variables psicosociales que afortunadamente sí se pueden modificar. Eso es un aspecto muy importante.
que sí se pueden modificar a partir de intervenciones psicosociales. Dentro de los estresores tenemos los efectos de la enfermedad. ¿Qué características tiene la enfermedad? ¿Es asintomática o no? Ese es un aspecto fundamental, porque una enfermedad sintomática, una enfermedad que tiene síntomas, usualmente hace que las personas hagan cosas, síntomas como náuseas o como dolor. La dinámica familiar, como yo les comentaba, la dinámica familiar, la interacción dentro de la familia, es un aspecto que se vive de una forma funcional o disfuncional, porque las enfermedades crónico-degenerativas usualmente se viven como una enfermedad familiar, no como una enfermedad individual. Todas las implicaciones relacionadas con la dieta es un aspecto muy importante porque el poder modificar la dieta implica también modificar un estilo de vida. Acordémonos que un estilo de vida es un patrón estable del comportamiento. Y al ser estable, imagínense si nosotros no hacemos ejercicio, fumamos, consumimos una dieta con muchas cantidades de grasa, entonces el poderlo modificar se vuelve más complicado. Restricciones de tiempo, restricciones, limitaciones funcionales. Si la enfermedad que tenemos implica a lo largo del tiempo poder tener afectaciones en la locomoción, en podernos bañarnos nosotros mismos, en poder alimentarnos nosotros mismos, pues es un aspecto fundamental. Cambios en el empleo, afectaciones financieras. Hay algún constructo que hemos estudiado que se llama toxicidad financiera, que implica dos cosas. La afectación económica que tenemos nosotros por los pagos de un tratamiento médico por una enfermedad, implica también la afectación emocional. Cuando tenemos una necesidad económica derivada de una enfermedad, pues también tenemos un efecto emocional en nuestras vidas. Relaciones con el equipo de salud. Es muy importante. Hoy sabemos que parte del tratamiento médico es la comunicación con nuestro equipo de salud. Entonces, es muy importante desde las estrategias de cómo nos dan una mala noticia, cómo nos dan un diagnóstico y cuál es la interacción, no solamente del equipo de salud con el paciente, también cuál es la interacción del equipo de salud con la familia, principalmente con un personaje que todos nosotros hemos escuchado que se denomina cuidador primario informal. El cuidador primario informal es aquella persona que no tiene un entrenamiento previo en procedimientos de enfermería, psicología y medicina, por ejemplo, que no recibe un pago económico por las actividades que lleva a cabo y que ayuda mucho al paciente y al equipo de salud en procedimientos de trámites, en buscar recursos económicos, en el traslado del paciente del hogar al hospital y del hospital al hogar, en procedimientos de higiene y de alimentación. Entonces vemos que las relaciones del staff con el paciente también tienen que considerarse con la familia y en específico con el cuidador primario. Modificaciones en nuestros roles. Uno de los principales efectos que hemos visto de forma importante es la percepción de parte de los pacientes de que nuestros roles, nuestras actividades cotidianas se ven modificadas. Afectaciones en la función sexual, un aspecto fundamental porque nosotros hemos visto que cambios en la vida sexual implican también afectaciones en la calidad de vida de los pacientes. Afectaciones relacionadas con el tratamiento. Y cuando hablamos de afectaciones relacionadas con el tratamiento, no solamente es si el tratamiento implica que tengamos náuseas o que tengamos tal vez un cambio en la coloración en la piel, por decir un ejemplo, o dolor de cabeza. No, también implica la complejidad que pueda tener el tratamiento. No es lo mismo tomar un par de pastillas, una a las 8 de la mañana, otro a las 8 de la noche, por el resto de mi vida, que hacer esto más actividad física para disminuir 30 kilos de peso. Y aparte, cesar el consumo de tabaco que he tenido durante los últimos 20 o 30 años. Entonces, cuando hablamos de los medicamentos, es cierto, es un medicamento más pensado en el estilo médico, pero también implica los efectos que tengamos que hacer o que pueda tener nuestra vida a partir del cambio de nuestro comportamiento. Muy bien. Ahora, para todo esto, algo que nos ayuda muchísimo para poder entender es el ajuste psicológico. Entonces, el ajuste psicológico son todos los procesos psicológicos en respuesta a enfermedades crónicas
y el tratamiento asociado. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de procesos psicológicos, como dice en la diapositiva, son todas las cogniciones, cognitivas, afectivas y conductuales. El ajuste psicológico se refiere a los procesos más que a los resultados. Son unas respuestas psicológicas a las enfermedades crónicas que pueden ser beneficiosas, contribuir a la buena salud o pueden ser perjudiciales conduciendo a una mala salud. Esta parte es importante, porque quiere decir que nuestro comportamiento nos puede ayudar a adaptarnos y a recuperar nuestra salud o a tener una aceptable calidad de vida. Pero también nuestro comportamiento nos puede llevar a escenarios de mayor discapacidad. Cuando hablamos de elementos cognitivos, afectivos y conductuales, hay que recordar que las cogniciones como tal son creencias, son pensamientos. Por ejemplo, pienso que las cosas no van a mejorar o creo que puedo adaptarme a esta enfermedad. Cuando hablamos de los elementos afectivos, nos referimos principalmente a emociones, síntomas de ansiedad y de depresión o estrés. Entonces, las personas los identifican de mejor manera como sentimientos, son los sentimientos, cómo se siente usted a nivel emocional. Entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad y vemos los efectos de esa enfermedad en nuestra vida, usualmente identificamos estrés, ansiedad, preocupación, tristeza. A eso se refiere el elemento afectivo. Y los elementos conductuales son todos aquellos comportamientos, son las acciones. Si vemos a un paciente que está llorando, entonces el llanto es lo que podemos ver directamente, eso es una conducta. Si vemos a un cuidador primario, ¿ok?, que tiene mucho frío, está fuera del hospital y está temblando, el temblor es lo que podemos ver directamente y a eso se refiere la conducta. Esos tres elementos son claves en el proceso del ajuste a nuestro tratamiento y durante la enfermedad. Un ejemplo de una respuesta cognitiva que conduce a una buena salud es la autoeficacia. La autoeficacia es fundamental. En población que tiene una enfermedad principalmente crónico-degenerativa, como VHL, como cáncer, como las enfermedades cardiometabólicas, usualmente la autoeficacia, el apoyo social, las estrategias de solución de problemas y el afrontamiento son variables mediadoras que nos pueden ayudar mucho a podernos adaptar durante este proceso. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos un modelo en el cual nosotros vemos resumido todo lo que estábamos comentando. Tenemos algunos factores personales en la parte superior izquierda, algunos factores relacionados con la enfermedad, como ya lo comentaba. Por ejemplo, relacionados con la enfermedad que puede ser una enfermedad altamente sintomática o poco sintomática. Factores relacionados con el medio ambiente y físico. Sabemos que estar en un hospital no es algo que sea la mayor parte de las veces socialmente placentero. Tenemos usualmente más distanciamiento social, el clima es diferente, puede haber frío, o tal vez no son las instalaciones adecuadas, ¿ok? Entonces a eso nos referimos con los factores ambientales. Otro aspecto también puede ser qué tan lejos está nuestro centro de salud de nuestro hogar. Nosotros tenemos pacientes en el Instituto Nacional de Cancerología que vienen de 2 o 3 horas, que tienen su consulta a las 8 de la mañana y tienen que salir antes de las 5 de la mañana. Y tienen que venir varias veces a la semana. Entonces, obviamente, eso implica bien un factor que se tiene que considerar. La apreciación cognitiva. Cognitivamente, ¿cómo vemos nosotros a la enfermedad? Vemos a la enfermedad como un reto, como un desafío, como algo de lo cual podamos aprender a encontrar significado y adaptarnos. ¿Qué tantas estrategias tenemos para adaptarnos? Y finalmente las habilidades de afrontamiento, que es lo que yo les comentaba anteriormente. Me voy a regresar un poco. Las habilidades de afrontamiento es esto que habíamos señalado. ¿Qué hacemos ante un diagnóstico? En este caso de cáncer de mama, pero puede ser un diagnóstico de cualquier otra enfermedad. Vemos a la enfermedad como un problema y por lo tanto tratamos de solucionarlo. Lo vemos como un reto o vemos a una enfermedad como una situación que nos desborda. Entonces nuestro objetivo ya no es enfrentarnos al problema, nuestro objetivo es atenuar el malestar emocional.
Eso interacciona con una variable que es fundamental y que seguramente ustedes la saben y la han identificado de forma precisa en cada uno de sus casos o de su experiencia personal, que se refiere a la adherencia al tratamiento, ¿ok? La adherencia al tratamiento, hasta hace algunos años, se consideraba que era solamente que el paciente, siguiera un tratamiento médico o cambiara sus estilos de vida a partir de las indicaciones del equipo médico. Algunos pensaban eso es adherencia. Incluso algunos pensaban que adherencia era solo que el paciente fuera a sus citas. Hoy sabemos que no es así, que para poder estudiar adecuadamente adherencia al tratamiento, esto implica que no solamente el paciente tome el medicamento o haga cambios en su estilo de vida, también implica que haya habido un consenso en el tratamiento, que al paciente se le haya explicado de forma adecuada, que se le haya explicado los objetivos, los riesgos y los beneficios, que éste haya entendido, que haya replicado con dudas o preguntas si es que existieran y se las hayamos resuelto. Entonces, como vemos, la adherencia al tratamiento es un aspecto fundamental y en la cual tiene que ver muchísimo el comportamiento y los aspectos psicológicos. Algunos procedimientos de evaluación que nosotros vemos en la atención de pacientes con alguna enfermedad crónico-degenerativa son las siguientes. Tenemos una de las escalas más utilizadas, la escala de estrés de Cohen, que se utiliza precisamente para poder identificar a partir de 14 reactivos diferentes síntomas y gravedad de estos síntomas en la vida de un paciente, en este caso crónico-degenerativo. Hay que recalcar que esta escala es considerada como una de las escalas más utilizadas, fácil de utilizar, y si nuestro objetivo en un escenario de salud o con una población específica es medir la variable estrés, esta sería una de las mejores opciones. Pero como comentaba al inicio, uno de los efectos es el estrés, pero también hay otras variables psicológicas que son altamente relevantes. ¿Cómo podemos evaluar estas? Algunos de los ejemplos pueden ser con escalas de autoinforme. Esta es una escala muy utilizada a nivel mundial, que es la GAT-7, que es el cuestionario de ansiedad generalizada. Entonces, este cuestionario lo utilizan probablemente muchos de sus médicos, psicólogos, en el cual a partir de pocas preguntas se le cuestiona al paciente en las últimas 2 semanas, por ejemplo, si se ha sentido nervioso, tranquilo o con los nervios de punta, si no puede dejar de preocuparse o no puede controlar la preocupación o se preocupa demasiado por diferentes cosas. Entonces es una escala que se contesta usualmente en un par de minutos y que tiene muy buenas propiedades psicométricas. Desde nuestro punto de vista, sería altamente recomendable, principalmente porque hay que recordar que uno de los objetivos del sistema de salud mental público es la identificación oportuna, que sea oportuna, que no tardemos años en identificar esos problemas, que en las primeras semanas o meses podamos identificar esta sintomatología y derivar al paciente que sí lo requiera con el servicio de salud mental de forma adecuada. Estos son los puntos de corte. Cualquiera de estos archivos se los puedo enviar, no hay ningún problema. Y es muy importante recordar que estas escalas son escalas válidas y confiables en población mexicana que nosotros utilizamos en el INCAN y que si de alguna manera ustedes lo pueden utilizar, no hay ningún problema en poder compartir la información. Tenemos otra escala que es como la hermanita de la GAT. Esta escala se llama PHQ-9 y esta escala tiene el objetivo de poder evaluar síntomas de depresión. Estos síntomas de depresión también se preguntan en las últimas 2 semanas con afirmaciones como poco interés o placer en hacer las cosas, se ha sentido decaído o deprimido o sin esperanzas, tiene dificultad para dormir o permanecer dormido o ha dormido demasiado. Tenemos aquí los puntos de corte y en ambos casos, tanto en el PHQ y la GAT, son escalas válidas, confiables, recomendables para la práctica clínica y la investigación y que algo que es importante, nos permiten tomar decisiones. Por muy buenas escalas que tengamos en el área de la salud y de la psicología de la salud en particular, si esas escalas no nos permiten tomar
decisiones que beneficien a nuestros pacientes, entonces tenemos una limitación inherente en nuestro trabajo, con el objetivo de beneficiar a nuestros pacientes. Esa es otra de las escalas que a mí en lo particular me gusta mucho, que es el FATG. El FATG es una escala que mide calidad de vida. Hoy sabemos que una de las principales variables que perseguimos, tanto el trabajo del equipo de salud como la colaboración de los pacientes y los familiares, es la calidad de vida. No solamente cuántos años más vivimos, sino también con qué calidad vivimos esos años más. El FATG es una escala que se creó originalmente para pacientes con cáncer. Después se derivó una versión, que es esta que vemos aquí, y que se puede aplicar prácticamente para cualquier paciente que tenga alguna enfermedad crónico-degenerativa. Es una escala de 27 reactivos, 4 dimensiones. Aquí vemos las dimensiones. Y que se pregunta a partir de afirmaciones en los últimos 7 días. Se pregunta sobre el estado físico general de salud, sobre el ambiente familiar y social, sobre el estado emocional y capacidad de funcionamiento personal. La calidad de vida, recordemos que es multidimensional y la calidad de vida solamente la puede reportar el paciente. Es una percepción, es un autorreporte. Esto es importante recordarlo porque a veces se piensa que la calidad de vida es resultado de una muestra de sangre, y no es necesariamente así. El constructo de calidad de vida indica que es la percepción que tiene el paciente sobre su condición de salud general y particular, por lo menos en factores como los que podemos ver en este momento. También sabemos que a pesar que tenemos escalas válidas y confiables, en algunas circunstancias, por las condiciones de nuestros pacientes, tal vez es recomendable utilizar procesos más sencillos y cortos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos algunas preguntas que pueden ser preguntas dicotómicas, como usted tiene ansiedad, sí o no, o usted tiene depresión, sí o no, para pacientes que pueden tener condiciones de funcionalidad más limitadas. Entonces aquí tenemos algunas propuestas para poder identificar en nuestros pacientes las afectaciones en su bienestar emocional y en su calidad de vida. Esta última yo considero que debe ser una parte esencial, una parte medular dentro de cualquier programa multidisciplinario de atención a la salud de este grupo de pacientes. Tenemos aquí los procedimientos de calificación que también se los podemos compartir, no hay ningún problema en ese sentido. Y esta segunda parte de la plática del día de hoy se enfoca un poquito más a entender la intervención, qué es lo que nosotros hacemos como objetivos clínicos para beneficiar el estado de salud de nuestros pacientes en conjunto con el resto del equipo médico. Entonces, cuando hablamos de intervenciones en salud mental, vemos que hay 3 áreas o 3 objetivos muy generales que nosotros trabajamos. La prevención, o sea, prevenir que nuestros pacientes con o sin enfermedades crónico-degenerativas como VHL presentan un problema de salud mental. Y eso implicaría que algún paciente que tenga sospecha o que haya sido recientemente diagnosticado se haga un tamizaje para identificar niveles preclínicos de sintomatología. Después tenemos un escenario de tratamiento, donde ya identificado el caso, tendremos que aplicar tratamientos estándar para esos trastornos en particular y que sean tratamientos psicológicos basados en evidencia. En un escenario a largo plazo, tenemos el objetivo del mantenimiento, que tiene el objetivo de que haya una adherencia a largo plazo, reducción de las recaídas y de la recurrencia, o mantenimiento de calidad de vida. Y finalmente, cuidados de rehabilitación. Muchos de nuestros pacientes van a estar en un escenario de recibir de 2 aspectos combinados, un tratamiento médico por un lado y por el otro, un tratamiento que trata de atenuar y de rehabilitar a alguna de nuestras esferas de vida que ha sido afectada, ya sea locomoción, ya sea alimentación y en este caso, nuestra salud mental. Es importante recordar que sin salud mental no hay salud. Sabemos que a la salud mental usualmente se le invierte poco.
y lo poco que se invierte se va la mayor parte a los servicios especializados. Entonces es muy importante priorizar nuestros recursos. En este escenario, dentro de las estrategias terapéuticas con más evidencia, no la única, pero de las que tienen más evidencia, está la terapia cognitivo-conductual. Y dentro de los objetivos específicos tiene el facilitar el ajuste psicológico a la enfermedad, mejorar el funcionamiento, como ya comenté, mejorar la calidad de vida, aumentar la adherencia terapéutica, que ya vimos que es esencial, y que implica que el paciente haga una modificación en sus estilos de vida, tal vez consuma un medicamento, pero todo a partir de una adecuada comprensión de la información. Muy bien. Al final dice, se recomienda buscar abordar los 3 componentes. ¿Cuáles son esos 3 componentes? Los componentes que comenté hace un momento, los componentes cognitivo, afectivo y conductual. El modelo de atención de enfermedades crónicas, como nosotros los vemos, obviamente es la interacción de 2 escenarios, el cuidado comunitario y el cuidado dentro del sistema de salud formal. Esta parte es muy importante. ¿Qué es un sistema de salud? Hasta hace poco tiempo la mayor parte de las personas pensaban que el sistema de salud eran solo las clínicas, los hospitales, las enfermeras, los médicos, los psicólogos, y no es así. De acuerdo a autores como Julio Frenk, el sistema de salud somos todos. El sistema de salud debe de ser una respuesta social organizada de todos, incluyendo las personas que no tienen tal vez un pago o un rol específico en un hospital. Aquí tenemos que para tener mejores resultados hay siempre una interacción que debe ser productiva entre pacientes informados y equipos de salud preparados y proactivos. Dentro del abordaje psicológico, ¿qué hacemos a partir de estos 5 pasos? En la prevención, nuestro objetivo es identificación y modificación de creencias, conductas de autocuidado y estilos de vida. Cuando ya estamos en un escenario de detección oportuna, nuestro objetivo es principalmente educación sobre la enfermedad, técnicas de relajación, apego al tratamiento, una adecuada comunicación y autocuidado, ya que estamos en un escenario incipiente de un potencial tratamiento que incluso puede ser a largo plazo. Y en un escenario de diagnóstico, es identificar creencias que en algunos casos pueden ser irracionales o desadaptativas. Es bien importante identificar la diferencia entre ambas. Hay creencias que pueden tener las personas que se pueden tornar irracionales o desadaptativas sin tener una base válida y confiable. También pueden tener creencias que sí tienen evidencia. Si a una persona le diagnostican una X enfermedad y sí tenemos evidencia científica que tiene esa enfermedad, entonces no es una creencia necesariamente irracional, pero si esto empieza a afectar la calidad de vida de las personas de forma significativa, sí se puede convertir en una creencia disfuncional o desadaptativa. Reducir miedo, ansiedad y estrés, eso es uno de los principales objetivos del diagnóstico, en esta etapa del diagnóstico. Promover sensación de control, afrontar la situación y estrategias de resolución de problemas. Las estrategias de resolución de problemas es altamente importante, principalmente en escenarios de enfermedades crónicas. Ya en la fase de tratamiento, tenemos como objetivos dificultades físicas y funcionales, tratamiento psicosocial, trabajar cuestiones sobre la pérdida de control y el manejo de las emociones. Eso es lo que yo les comentaba. Cuando tenemos el diagnóstico de una enfermedad, tenemos esa pérdida de control. Antes íbamos a trabajar de lunes a viernes, ahora ya no lo podemos hacer. Antes íbamos al gimnasio, ahora es más complicado hacerlo. Fomentar un afrontamiento adaptativo, entrenamiento, relajación y control de síntomas. En muchas enfermedades hay incluso una fase de supervivencia más a largo plazo, en donde tenemos como objetivos prioritarios la adaptación a la enfermedad, procurar una mayor funcionalidad, tolerancia y aceptación y compromiso en algunos casos. Principalmente en algunos casos en los cuales este periodo se vuelve prolongado y está acompañado de un cierto grado de discapacidad y de sintomatología como fatiga, disnea o afectación cognitiva en algunos casos.
Dentro de esos, dentro de los procedimientos que pudiéramos tener a nuestra mano, ¿no? La respiración diafragmática. Ajá, la respiración diafragmática tiene el objetivo, como se ve en la imagen, de dirigir la atención a cómo se está respirando. Colocar suavemente una mano en el abdomen y otra en el pecho, respirar por la nariz y observar las sensaciones que otorga la relajación. Pero también tenemos estrategias de resolución de problemas. La terapia de resolución de problemas es una de las más importantes porque se ha utilizado en muchas diversas poblaciones con enfermedades crónicas o sin enfermedades crónicas. Implica poder identificar un determinado problema para reducir la ansiedad asociada a la incapacidad para tomar decisiones o la impotencia o cólera asociados a problemas crónicos sin solución. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, se le pide a las personas que escriban los 3 principales problemas a los que se está enfrentando durante esta enfermedad. Y cuando hablamos de solución de problemas, tienen que ser problemas prácticos, problemas que estén basados en evidencia. Se escriben esos problemas en los paréntesis y líneas que ustedes pueden ver. Y a partir de eso se le asigna un número. Un número 1 el problema que más le preocupa y un número 2 al segundo más preocupante y así subsecuentemente. Después de eso, ahora que ya se identifica cuál es el problema más angustiante para la persona, lo que se hace es tomar de forma individual cada uno de sus problemas. Recordando que el paso 2 se va a trabajar para un problema en particular. Se toma el primer problema y en esta lista de posibles soluciones se va a escribir posibles soluciones a partir de algo que llamamos lluvia de ideas. En este paso, lo que nos interesa es generar posibles soluciones, el mayor número posible y que sean lo más diferentes entre ellas. Ya que tenemos las posibles soluciones, entonces utilizamos un cuadrito como estos, en donde del lado izquierdo, en el extremo izquierdo, podemos escribir las posibles soluciones. En la columna que dice, lo que puedo hacer para solucionar el problema es, y en cada uno de los recuadros que aparecen a la derecha, me sentiré mejor físico, emocionalmente si lo hago, los demás se sentirán bien si lo hago, me sentiré bien por mucho tiempo, o necesito muchas cosas para hacerlo. Vamos a poner una palomita o un tachecito. Los taches significan que la solución no es buena, mientras que las palomitas indican que es una opción adecuada. Y en teoría, al final, las mejores soluciones serán aquellas que tengan más palomitas. En algunas circunstancias, 2 posibles soluciones pueden tener el mismo tipo de palomitas, pueden ser igual, en teoría, tienen que tener la misma posibilidad de solucionar el problema y uno de los objetivos es poder implementarlas en ambos casos. Finalmente, como conclusiones breves para la plática del día de hoy, bueno, vemos que hay una comunidad importante de enfermedades médicas y de salud mental, como la que nos está reuniendo el día de hoy, principalmente porque es una enfermedad que se considera crónico-degenerativa y que tiene alta comorbilidad, ya sea con trastornos mentales, pero principalmente con sintomatología. Usualmente este grupo de pacientes presenta problemas de salud mental superiores a las identificadas en población general, algo que es muy importante. En el caso de que tengamos afectaciones psicosociales de algún tipo, siempre saber que hay intervenciones psicológicas basadas en evidencia. Esta parte es fundamental. Tienen que ser basadas en evidencia científica, ya que de no ser así, el tiempo, el dinero y el esfuerzo que podrían estar dedicando seguramente no va a tener un efecto deseado. A continuación, me toca presentar a Blanca Cruz. Me da mucho gusto presentarla. Blanca. Hola, Hilda, buenos días. Buenos días a todos. Blanca es una asociada de la Alianza Mexicana de Familias de Von Hippel-Lindau. Ella es del estado de Oaxaca y ella es atendida en la unidad de Von Hippel-Lindau de Estados Unidos. Ella está dedicándose a hacer que esto importe. Ella ha estado difundiendo la enfermedad y ha estado
haciendo varios proyectos para hacer conciencia sobre esta enfermedad. Adelante, Bianca. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de estar aquí. Antes que nada, pues, ¿verdad? Yo fui diagnosticada con el VHL en el 2007, pero en ese entonces, pues, no se oía mucho todavía como se escucha ahora. La poquita información que me dieron cuando me quitaron el tumor que yo tenía, pensé que pues ya era todo, ya no iba a seguir más. 2 años y medio después, yo me embaracé y los tumores volvieron a crecer en el cerebro. Al parecer, por las hormonas de mi embarazo, esto afectó y pues crecieron rápidamente. Entonces, me hicieron otra cirugía estando con 5 meses de embarazo, que fue una situación muy difícil, pero aún así no me daban mucha información, ya que en ese tiempo yo no tenía un seguro médico aquí en el país y pues mi situación legal era pues distinto y no pude obtener más información, no me pude informar, no pude saber más acerca de esto. Y hasta en el 2015 que tuve a mi tercer hijo, otra vez volví a estar mal. Cuando mi bebé tenía 1 mes de nacido, me detectaron los tumores en ambos riñones y me dijeron que eran tumores cancerosos. Fue hasta ese momento en que yo entendí que pues esto es un ciclo sin fin, es algo que pues no tenía fin. Me afectó mucho, como estaba diciendo ahorita el doctor, pues sí, el estrés, las preocupaciones y todo tienen mucho que ver con esto, ya que en ese momento pues me afectó mucho tener un hijo recién nacido, tener 2 hijos más y estar en casa, no estar yo con ellos, y mi bebé también había tenido un problemita y había estado internado por 1 semana en el hospital. Y pues ese día que él fue dado de alta fue cuando yo fui a la sala de emergencia por el dolor tan fuerte que tenía en la boca del estómago. No se debía a los tumores en el riñón, pero me habían detectado piedras en la vesícula, pero de ahí fue donde se dieron cuenta que yo tenía estos tumores en ambos riñones. Entonces fue cirugía tras cirugía, fue quitarme la vesícula, esperar 1 mes para recuperarme y luego hacerme la cirugía en el riñón derecho primero. Fue ese momento, como lo he dicho, cuando entendí que esto era un ciclo sin fin. Empecé pues la tristeza, la desesperación, empezaron momentos de ansiedad. No sabía qué iba a hacer, no sabía qué seguía. Y pues en esos días me van dando la noticia de que 2 de mis hijos, los más pequeños, fueron positivos con esta enfermedad, con el síndrome de von Hippel-Lindau. Pues duré como 1 semana deprimida por que yo no quería pues imaginarme en esos momentos que mis hijos podían pasar por lo que yo estaba pasando. Solita me empecé a dar ánimo y empecé a buscar y encontrar una manera para salir de esa depresión, porque pues era una depresión muy fuerte la que estaba agarrando. Ese momento fue cuando pude yo contactarme con la Alianza Española y ellos fueron los primeros que me ayudaron para ponerme en contacto con VHL Alliance aquí en Estados Unidos.
Entonces, ya después pude contactarme con la Alianza Mexicana de Familias, que me ha ayudado muchísimo, ya que la alianza, pues aquí en VHL Alliance, pues es en inglés todo, y ha sido, pues es un poco difícil, es difícil ya que pues la lengua principal es español. Entonces, me he sentido muy bien. Y en ese tiempo, algo que a mí me ayudó muchísimo, alguien me dijo que para salir de la depresión que yo estaba teniendo, tenía que ponerme una meta que fuera un poco difícil de alcanzar. Entonces, yo pues estaba pensando qué es lo que más he querido, o qué es lo que he deseado. Me puse una meta que pues hasta ahorita no la he cumplido, pero voy paso por paso. Cada vez que he tenido una cirugía o cada vez que me dan algo nuevo, pues mi meta está ahí, está presente, que tengo que echarle ganas porque tengo que cumplirla de alguna manera. Entonces, yo empecé pues a hacer ejercicio. He empezado a hacer ejercicio, he empezado pues a comer saludable, a comer más saludable, más aún porque llegó el momento en que me tuvieron que hacer otra cirugía en el riñón izquierdo. Perdón, no sé si se escucha un poco de ruido, es que están haciendo ruido atrás de donde vivo. Ok, entonces, pues cuando llegó el momento de mi cirugía de mi riñón izquierdo, me dijeron que pues la primer cirugía que me habían hecho antes no había funcionado y me tuvieron que remover completamente el riñón. Eso fue algo fuerte también para mí, porque pues ya me habían quitado parte del riñón derecho y ahora me habían quitado el riñón izquierdo. Yo cuando salí cuando ya estaba consciente, hablé con mi especialista, bueno, con el cirujano, y le dije qué recomendaciones me daba para cuidarme porque yo no quería terminar en diálisis. Y aquí, pues sinceramente, sí me desanimé mucho porque a mí me dijo, oh, no necesitas ninguna dieta especial, no ocupas nada, puedes comer lo que tú quieras, puedes tomar lo que tú quieras, tú estás bien y vas a estar bien. Pero pues yo sabía que no, yo sabía que tenía que de alguna manera cuidar mi salud, porque pues sí, las comidas fuertes me hacen daño. Me hacen daño, si me dan ganas de comer, pues soy mexicana, mi familia, mis hermanas y todo cocinan pues mucho y pues yo lamentablemente no puedo darme ese lujo de comer todo lo que ellos comen. Por eso pues he cuidado mi alimentación. El ejercicio es el que me ha ayudado muchísimo de la manera en que pues tengo menos estrés, estoy menos deprimida, me ayuda mucho a despejar la mente. Es algo que en sí pues ya es parte de mi vida. Y como lo he dicho, la alimentación tiene mucho que ver para pues irme cuidando. Entonces, pues ahorita estoy en eso, tratando de ir poco a poco por mi meta, que pues aquí en Estados Unidos es trabajar en el aeropuerto de Estados Unidos como más que nada como seguridad del país. Esa fue la meta un poco pues difícil
difícil que me he puesto, pero he ido paso por paso, me falta mucho todavía camino por recorrer, pero en sí son cosas que nos ayudan bastante con todo. Ahorita estoy, pues, a mí, como les decía, aquí no se ha sabido, bueno, no, todavía no conocía a muchas personas que sean, que pues hablemos el mismo idioma, personas hispanas que padezcan la enfermedad más que a mi familia, era la que conocía. He escuchado de personas en otros lugares que están muy lejos de aquí, y pues eso fue lo que más que nada hizo difícil, ha hecho difícil todo esto, pero poco a poco he ido conociendo a personas que pues padecen la enfermedad, me han dado sus apoyo emocionalmente también. Nos hemos apoyado unos con otros, y solo que ahorita pues con lo de la pandemia se ha puesto un poco más difícil socializar personalmente, porque es algo que nos hace mucha falta, tanto a ellos como a mí. Y como una persona hispana, a mí me gustaría que nos ayudaran aquí más, que hubiera una clínica más especializada en esto, porque como lo digo, no todos los doctores pues saben, pero a veces siento que ya no les importa mucho. Y lo digo en la manera de que yo tengo todavía quistes en la parte de riñón que me queda. Tengo un tumor, un pequeño tumor en el cerebro, y tengo un tumor de 6 centímetros en la espina cervical. A veces tengo mucho dolor de cabeza, muy fuertes. He ido, pues, cuando no lo he soportado, iba mucho a la sala de emergencia, y me desanimaba mucho escuchar que yo llegaba y me decían, pues tú ya sabes lo que tienes, no podemos hacer nada por ti. Te dan puros narcóticos muy fuertes para controlar el dolor, pero lo único que hacen es dormirte, y pues cuando yo los he tomado me duermo todo el día, y al siguiente día ando pues muy mal, y pierdo prácticamente esos 2 días de vida, porque todo lo que hago es dormir. Me provoca muchas náuseas, y pues más que nada, como les he dicho, nomás me queda parte de un riñón, y trato de evitar de tomar tanta medicina fuerte, tantos narcóticos que me han dado. Fui con mi neurocirujano para decirle qué podía hacer por el problema me preocupaba lo de la espina cervical, y él me dijo pues que no se podía hacer mucho, porque no, yo no tengo cirugía, no, a mí no me pueden hacer una cirugía al menos que empiece a convulsionarme, o que ya de plano esté muy mal, para que puedan ver una manera qué es lo que pueden hacer. Me desanimé mucho ese día que él me dijo eso. Me fui con la oncóloga que me está viendo, y ella me dijo, pues tampoco puedo hacer nada por ti. No puedo darte radiaciones porque no va a funcionar. No podemos darte radiaciones. Entonces, lo único que tienes que hacer ahorita pues es aguantar los dolores. Los dolores que me habían estado, pues, que me han estado dando muy fuertes. Entonces, pues sí, ha sido algo que al escucharlo, pues desanima muchísimo, y yo, pues, duré triste un día,
Y me puse a pensar qué necesito hacer. Me gustaría mucho encontrar a alguien que se especializara mucho más en esto. Pero dije yo, no, pues si estoy triste o estoy deprimida no me va a ayudar en nada. Entonces yo misma tengo que cuidar mi estilo de vivir, mi forma de vivir para poder, para tratar de evitar que esto no siga creciendo o no me afecte tanto. Lamentablemente en el mes de julio a mí me dio, salí positiva al coronavirus. También fue pues, otro impacto para mí porque cuando me hizo la prueba, la doctora del virus me dijo, tenemos que detectártelo, es muy necesario hacerte esta prueba porque si el virus llegara a atacarte en tu condición puede ser mortal, como lo es para muchas personas, claro, pero yo al padecer una enfermedad crónica, tener solo parte de un riñón y todo eso, pues ella estaba muy preocupada por eso. Salí positiva, tuve mucha fe, pensamientos positivos de que iba a estar bien. Me aislé por 15 días y pues recibí una noticia que me hizo muy, muy feliz, de una persona muy importante en mi vida que tenía desaparecido por 17 años. Ese día, durante mi aislamiento, fue cuando por fin pude contactarme con él. Y para mí fue una felicidad muy fuerte y sentí que al yo tener esa felicidad me dieron muchas ganas de que tenía que poder estar bien para salir del lugar donde yo estaba. A los 2 días de eso, a mí como a mí me chequeaban todos los días, a mí me dijeron que no había presentado fiebre, no tenía más síntomas fuertes, entonces estaba lista para poder salir del lugar donde yo estaba. Eso pues fue algo muy bueno, mi familia estaba feliz porque pues sí, como estaba diciendo el doctor, las emociones tienen mucho que ver en con todo esto, con cualquier enfermedad crónica, como lo estaba diciendo. Sí, en mi caso, sí lo he notado muchísimo. Mucho y pues ahorita estoy con esto, estoy pues tratando de ver alguna manera para que seamos escuchados más, que se enfoquen más con nosotros. Y como lo he dicho, pues no somos muchos. Todavía no conozco ni ellos me conocen, pero esperamos pues que seamos más para que seamos escuchados, para que nos escuchen y se investigue más esta enfermedad y que nos apoyen más con todo esto. También estoy muy agradecida porque ahora en el tiempo, los primeros 2 cirugías del cerebro que yo tuve, yo no estaba legal en el país de Estados Unidos. Entonces, por esa fue la razón por la que yo no pude tener mucha información, por la que a mí no me pudieron ayudar. Hoy en día estoy agradecida con Dios. Ya pues soy ciudadana del país, pero me da gusto de que mi hermano, por ejemplo, que padece lo mismo que yo, él no está legal en el país, pero ya le pueden ayudar. Él ya está llevando su tratamiento médico. Ya existe algo para que puedan ayudar a todas las personas. Esta enfermedad de von Hippel-Lindau aquí en el país ya la pasan con una enfermedad de que puede recibir cobertura completa con los médicos para que puedan ser
ser atendidos y puedan hacerse sus chequeos. Y eso es algo que pues a mí me alegra muchísimo porque fue una oportunidad que en su momento yo no la tuve así, de esta manera. Pero también pues en su momento no me dejaron morir. Aquí estoy. A comparación de mi madre, pues lamentablemente 22 años atrás, que era ella la que padecía la enfermedad, estábamos en Oaxaca, México, y no teníamos ni idea de lo que ella tenía. Murió lamentablemente 8 días después de que mi hermanito nació, porque estaba embarazada mientras padecía todo esto. Y pues pude darme cuenta que fue ella la que padecía la enfermedad, ya que los síntomas y todo lo que ella presentaba son los que a mí me han dado y me dieron más fuertes durante mi embarazo. Por eso de ahí fue donde nosotros nos dimos una idea de que ella era la que tenía el VHL. Y por eso yo pues me siento muy agradecida de estar aquí, porque de alguna manera pues he tenido la oportunidad de que por lo menos cirugías me han hecho. Pero sí lo que necesitamos mucho ahorita es que se investigue más. Se investigue más y pues seguir adelante con todo, pues igual la forma de vivir, el estilo de vida, la manera de comer y seguir haciendo ejercicio y mantenerse positivo sobre todo, que es lo más importante y es lo que yo les recomiendo a todas las personas que padecen de esta enfermedad. Pues esa es parte de mi historia, de mi vida aquí. No sé, si tenga algo más. Muchas gracias, Blanca. Gracias por compartir, gracias por tu testimonio, que sin duda muchos de nosotros, si no es que todos, en ciertos aspectos nos sentimos identificados porque pasamos por esas mismas emociones, por esos mismos tropiezos, pero también sabemos y encontramos la manera de nosotros mismos levantarnos, ¿verdad? Y qué mejor que tener a dónde acercarnos, a quién recurrir para obtener información y tomar en nuestras manos pues las riendas, ¿no? El control de nuestra salud en lo que nos toca, ¿verdad? Hacernos nuestros seguimientos, nuestros chequeos y a nuestras familias, si también así lo necesitan. Muchas gracias. Quiero resaltar que Blanca colabora, hace un trabajo pues arduo en hacer difusión, crear conciencia en la comunidad latina allá en los Estados Unidos. Entonces, no sé si brevemente quieras compartir alguna cosa, algún trabajo que hayas hecho. Okay. Sí, muchas gracias. Sí, pues, como le digo, esto, pues para mí es algo como deseo mucho que esto se escuche mucho más aquí. Y pues he hecho los videos hablando acerca de esta enfermedad. Es algo que me gusta mucho, que me ha inspirado a hacer. Y pues personas de gente latina que me ha apoyado también. Y ellos han estado inspirados conmigo y están pues siempre allí apoyando para ver qué se necesita o qué tenemos que hacer para difundir esto. Y pues nos gustaría que algún día podamos pues ir a algo como a un canal de televisión o algo para hablar más acerca de esto y que nos puedan escuchar, que como lo he vuelto a decir, mucha gente hispana aquí en el país
sé que pueden estar padeciendo esto y no tienen una idea de cómo pues seguirse informando, o que les puede pasar lo que a mí me pasó en un principio, que para mí era muy, como lo he vuelto a decir al principio, yo no sabía qué hacer, no sabía dónde ir, no sabía a quién recurrir y quería a alguien que me dijera lo que estaba pasando o lo que era, porque en ese momento pues yo me sentí muy, era esa sensación de soledad. Un mundo distinto, me sentía rara en ese tiempo, como lo he dicho, fui la primera en mi familia que fue diagnosticada, pues sí me sentía rara, me sentía distinta, porque nadie, no se había escuchado. Yo soy de un pueblo pequeño en Oaxaca, y pues nadie más nunca se había escuchado de esta enfermedad. Entonces, pues sí, prácticamente fui la primera. 2 años después, uno de mis hermanos padeció lo mismo, pues le hicieron una cirugía del cerebro, y de ahí fue donde nos empezamos a enfocar en mis demás hermanos y hermanas. Una de mis hermanas salió positivo con esto también. Lamentablemente ahorita ella está afectando mucho porque salió embarazada. Ya hace 5 años le habían detectado unos tumores en el cerebro que no le habían crecido por lo mismo. Como lo he dicho y lo vuelvo a decir, la manera, el positivismo, o sea, la manera de ser de una persona, cómo ves la vida con entusiasmo, y todo eso tiene mucho que ver. Mi hermana es una persona muy alegre, de todo se ríe, juega, ella le encanta el fútbol, es lo que hace, y por 5 años estos tumores a ella no le habían afectado. Entonces, ahora sale embarazada, ya tiene 7 meses de embarazo, y es cuando le empezaron a afectar. Le ha empezado a afectar, pero ya falta poco y esperamos que todo esté bien con ella. Mi otro hermano también ya pasó por lo mismo. Entonces, yo he tenido, ellos ven en mí como un ejemplo de que he sido una persona fuerte con todo lo que he pasado. Uh, y ellos pues le echan ganas de esa manera, y eso me da mucho gusto a mí, porque es lo que me dicen: tú pudiste, tú eres fuerte, tu forma de pensar, cómo ves la enfermedad y cómo la llevas, eso nos ayuda mucho a nosotros para poder seguir adelante. Entonces, y eso me hace sentir muy bien a mí, porque me siento feliz de que ellos se sientan orgullosos de alguna manera conmigo, de la manera en cómo he llevado todo esto. Y eso les ha ayudado mucho también a ellos a echarle ganas. Justamente tengo un hermano en el hospital todavía. Antier le hicieron otra cirugía por lo mismo, que le había afectado un tumor en el cerebro, que tuvo una cirugía de 15 horas. Ya tenía 1 año batallando con todo esto, y justamente está en el hospital, pero él pues está muy positivo también, y me dice que echándole ganas, porque sí se puede. Viendo pues que uno no se da por vencido, ellos tampoco lo van a hacer. Entonces, luchar hasta donde se pueda, echarle ganas hasta donde se pueda, y pues en cierta manera eso me satisface mucho, porque como siempre decía, quisiera que algún día me vieran a mí y dijeran: porque tú no te rendiste, tampoco queremos hacerlo nosotros. Entonces, también tengo 3 hijos, 2 de ellos tienen, pues como dije hace rato, creo que 2 de ellos son positivos con la enfermedad, y pues por ellos, pues, más que nada, los llevo a sus chequeos, los están atendiendo como tiene que ser, y pues ver al chiquito que se emociona al ver mis videos en YouTube y todo eso, y los prende a cada rato y se emociona mucho, y mi niño tiene 5 años, y pues eso me da mucha alegría, y pues más ganas de poder hacer algo, y pues que ya algún día nos digan que si no hay una cura, por lo menos alguna medicina, un tratamiento, para que nuestros niños ya no tengan que pasar por tantas cirugías como hemos estado pasando nosotros. Así es, Blanca. Muchas gracias, y esténse todos muy pendientes por información que podamos compartir más adelante al respecto.
Pues muchas gracias por tu participación. Sin duda, esa labor tuya de difundir, de hablar, de comunicar a la gente que existimos, que existe este padecimiento, es primordial. Y me viene a la mente nuestro lema en la Alianza Mexicana, que dice, es una frase del escritor Emilio Solá, que dice: si me preguntas a qué he venido a este mundo, estoy aquí para vivir en voz alta. Y bueno, creo que eso es importante, vivir en voz alta, hablar y decir, aquí estoy. Pues muchas gracias, Blanca. Muchísimas Gracias por tu gracias. participación. Al final Muchas seguramente gracias. habrá algún comentario, preguntas para ti. Y ahora le quiero dar la palabra a nuestro amigo Luis Godina, que es también sin duda una pieza muy fundamental para que exista nuestra Alianza Mexicana de Familias VHL. Claro que sí, muy buenos días a todas y a todos. Y a continuación vamos a escuchar y ver a Susi Martínez Gómez, quien es presidenta de la Alianza Española de Familias de Bongi-Pelindó, que para todos los que estamos en este barco, la Alianza Española es un faro. Han trabajado de manera verdaderamente extraordinaria. Envidiamos muchas de las cosas que ellos están haciendo a lo largo de estos años. Han conseguido financiamiento importante para poder aportarlo para la investigación en el tratamiento de angioblastomas en retina y en otros lados. Y pues es un gusto, y con esto redondeamos esta semana, en donde por primera vez estamos Iberoamérica platicando de un tema que nos une, en este caso, Bongi-Pelindó. Adelante, Susi, buenos días y buenas tardes allá. Hola, buenas tardes. Gracias, Luis, por tus palabras, también a Edith y a toda la Alianza Mexicana por la invitación. La verdad es que después del testimonio de Blanca es diferente, es otro enfoque lo que yo voy a dar, pero como a todos, a mí el testimonio de Blanca, cuando escuchas algo así te estremeces. A ver, mi nombre, como ha dicho Luis, soy Susi Martínez, soy afectada de la enfermedad y soy presidenta de la Alianza. Entonces, disculpar si encontráis algún desfase de tiempo, pero soy invidente y Agustín me va a hacer el favor de pasar las diapositivas y a veces mientras sigo el guión, pues me puede ir un poco, ¿vale? Sobre todo quiero enfocarme, aunque yo sé que la Alianza Mexicana ya lleva años creada, para nosotros desde el principio es vital que cada país de Latinoamérica tuviera su propia asociación. Nosotros podemos ayudar, podemos darle información a las familias, podemos intentar paliar alguna de los puntos o necesidades que tengan, pero nunca vamos a poder suplir a una alianza del país. Y os voy a explicar brevemente en qué baso esto y más o menos unos puntos de qué es lo que hacemos nosotros en España, para que tengáis una idea. Por un lado, importante, crear una asociación en cada país. Ya habéis visto que nosotros en España conocemos nuestro sistema sanitario, pero en cada país son los afectados los que realmente conocen las características y coberturas y flaquezas y fortalezas de cada país. Eso es un punto clave, que ahí desde España raramente vamos a poder ayudar. Sabréis vosotros más de esto que posiblemente nosotros desde la asociación en España. También para nosotros es importante que las asociaciones sean los propios pacientes y familias quien lleven el cargo de la asociación y conozcan todo el proceso para poder luchar y reivindicar sus problemas. Si pasas a la siguiente diapositiva, Agustín. Listo, ya está. Como he comentado anteriormente, somos las familias las que mejor conocemos nuestras necesidades, qué es lo que necesitamos, en qué falla, qué nos gustaría y que se adapte a cada país en concreto. Eso es difícil de un país a otro porque cada uno, como he comentado, tiene
unos objetivos diferentes. También para nosotros es vital que las familias que funden la asociación y junto con las demás que se unan, familias o afectados o amigos, que apoyen económicamente y que haga viable esa opción. En España, por ejemplo, crear una asociación es económicamente bastante barato y fácil. Y por lo que tengo entendido, en muchos países de Sudamérica y Latinoamérica eso no es así. Entonces, la independencia de las asociaciones, de las alianzas, hacen que podáis realmente decidir cuando os planteen cualquier problemática sin tener una espada encima que haga que no podáis seguir adelante con lo que os gustaría realmente. La siguiente es más o menos lo mismo, que es importante los socios que aporten y que apoyen a la alianza del país. Y de esta manera también, en cierta manera, le vas a dar visibilidad. Si pasas, Agustín, por favor, a la siguiente diapositiva. Ahora quiero daros, unas pinceladas de la experiencia que tenemos en España. La verdad es que llevamos ya bastantes años. Se fundó en el año 2001 con 3 familias afectadas que nos pusimos en contacto a través de la Alianza de Estados Unidos. Vimos que teníamos muchísimas problemáticas, conseguíamos información, la traducíamos de Estados Unidos, pero cuando se lo llevábamos a los médicos era sacado de internet, no tiene. En cambio, como asociación tiene un poco más de peso. El objetivo general de la Alianza en España es mejorar la calidad de vida de los afectados. Eso es primordial, y sus familias. Y específicamente, recaudar fondos para la investigación. Una vez que tienes cubierto un mínimo, que normalmente suele ser un mínimo de protocolos de seguimiento y más o menos tienes algún médico que te controla, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Y ahora qué? ¿Qué esperanza tienes? Pues esperar la siguiente cirugía, pero eso no es una esperanza. La esperanza es algún tratamiento, algún tipo de medicamento que pueda paliar el número de operaciones. Yo ya no opto siquiera una cura. Me parece una utopía que no sé si veré, pero sí quiero que algún tipo de tratamiento, estoy convencida que llegará y que frenará el número de cirugías. En cierta manera es una cura. No pasamos por cirugías, aunque tengamos los tumores, la mayoría son benignos. Es una especie de cura. Si yo no tengo que pasar por una neurocirugía o una cirugía del riñón o de un tratamiento de vista. También una cosa muy importante es fomentar el conocimiento de la enfermedad, tanto en profesionales, Blanca lo ha pautado y lo ha explicado muy bien. Los médicos en muchas ocasiones no conocen la enfermedad, nosotros conocemos más de la enfermedad. Entonces es tan importante que las asociaciones, las alianzas de pacientes den difusión a la enfermedad, tanto a profesionales, de hecho en ese campo hemos intentado fomentarlo siempre lo más posible, como medios de comunicación, como público en general, como familias para localizar a más familias, porque el 92-93% nos llegan en España y muchas veces de países que también contactan con nosotros gracias a Internet. Entonces eso es vital. Luego también otro punto, naturalmente, es dar información a las familias, preguntarles qué necesitan, no darle toda de golpe, excepto lo más importante y lo vital, preguntarles qué necesitan, porque hay familias que les preocupan tratamientos en vista, temas de reproducción, en ocasiones pues el riñón, o simplemente la investigación porque consideran que con sus médicos están adecuados. Es muy importante facilitar a las familias dicha información. Si, Agustín, por favor, pues pasas a la siguiente diapositiva. Luego quería comentaros, solamente en pinceladas, para recaudar fondos, aparte de que en la asociación, para que una persona sea socio de la alianza, pertenezca a la alianza, tiene que ser socio, lo cual conlleva una pequeña cuota
para tener esa independencia que conllevaba. Pero también para fomentar la investigación, hicimos campañas que, aunque salgan de la alianza, realmente que ponen en marcha y perdonad que el sistema de voz se me ha disparado, para que funcionen son las mismas familias. A veces son cosas muy leves, como recaudaciones de fondos que realizan como carreras solidarias, torneos de golf, diferentes cenas benéficas. Esas son quizá grandes campañas que uno puede pensar, uff, qué lejos, pero es que sirve cualquier cosa. Puede ser algo tan sencillo como que sea tu cumpleaños y pedir que te hagan una donación para la asociación, o algo tan sencillo, un cumpleaños y lo mismo. O por ejemplo, en España es muy típico para Navidad la venta de participaciones de lotería de Navidad, que eso en concreto, y que es un importante aporte anual a la alianza, lo hacen las familias, porque son las familias quien ofrece a su entorno, son la gente de su entorno quien ayuda realmente a recaudar fondos. También otro tema que hacemos es presentación de proyectos a subvenciones públicas y privadas. No es nada fácil. Las públicas, yo no sé en México, pero os puedo decir en España que se han recortado a la mínima expresión. Parece que solo existe el COVID, que es muy importante, pero todas las demás necesidades parecen que se han olvidado en cierta manera. Entonces, se intentan a subvenciones públicas para intentar cubrir necesidades que puedan apoyar a las familias socias de la alianza, pero también las privadas. En estas tengo que destacar que en muchas ocasiones se consiguen porque algún miembro de la alianza tiene algún contacto porque trabaja en una empresa, porque tiene la empresa un servicio de responsabilidad social, entonces presenta una solicitud y gracias a que están vinculados de manera indirecta con una familia que tiene la enfermedad y que conoce de primera mano todo lo que representa, en ocasiones recibimos esas subvenciones privadas que también son muy importantes. Luego otro servicio que tenemos, el de intervención social con una trabajadora social contratada gracias a las cuotas de socio y que atiende a las familias que fuera de lo que yo pueda orientarles, ayudarles, cuando requieren algún trámite burocrático que ella puede como especialista abarcar, pueden acudir a ella. Es verdad que se puede acudir a cualquier trabajador social del hospital, de zona, pero no conoce la enfermedad. La diferencia es que esta se centra en nuestra enfermedad y eso es de gran ayuda. Yo supongo que en México también habrá trabajadores sociales que podrán llevar este tipo de ayudas y apoyar en cierta manera. Luego, gracias también a todo lo que recaudamos y los socios pueden beneficiarse, los jóvenes socios, a unas becas que dábamos para poder acudir a encuentros de jóvenes de VHL en Europa. Ahora con esta situación, pues como comprenderéis, no es posible porque eran encuentros presenciales y está prácticamente parado. Pero ayudaba, eran jóvenes que hablaron un mínimo de inglés y que en diferentes puntos de Europa se reunían con jóvenes de otros países y que desde la alianza becábamos para que el gasto que tuvieran que hacer era mínimo prácticamente, tener en cuenta que le pagábamos el viaje desde España a la ciudad donde se reunían, el alojamiento y parte cubría también la Federación Europea de VHL que la forman alianzas de diferentes puntos de Europa. Este punto no solo es económico el apoyo que damos a la investigación de VHL, en muchas ocasiones conocemos y nos damos cuenta por testimonios, por cosas que nos cuentan, cosas que pueden ser de interés para la investigación y muy a menudo damos las ideas en las que queremos que el grupo de investigación investigue. En este caso, por ejemplo, puedo deciros que la idea de que profundizaran en el tema del propanolol vino gracias a la alianza, a un miembro de la alianza que nos comentó si podría ser esto
una opción y que investigamos en la alianza y gracias a eso pusieron en marcha en el centro de investigaciones. Y la sensibilización es más de lo mismo, que la gente nos conozca, la sensibilización en hospitales, dar charlas en hospitales, en colegios, en todos los sitios que realmente se nos pongan a tiro, por decirlo de alguna manera. Eso es vital. Cualquier oportunidad, sea la que sea, en un medio de comunicación, intentando que no sea el dramatismo en un medio de comunicación, que a veces sabemos que no es fácil porque solo quieren ver el drama, pero intentar que llegue a todos los puntos que pueda ser, radio, televisión, cualquier medio es bueno. Siempre de manera que es indirecta. Si das difusión para recaudar dinero, en cierta manera das a conocer a la enfermedad. Y si recaudas dinero, también das visibilidad a la enfermedad. Todo es un plus que no hay que perder de vista. Si, por favor, Agustín, pasas a la siguiente. En cierta manera, prácticamente esto ya lo he comentado. A día de hoy, cuenta que llevamos 19 años. Pues bueno, hay un número de voluntarios que colaboran activamente para recaudar dinero, para dar visibilidad. A veces hemos iniciado, por ejemplo, campañas para mandar manuales y trípticos y información a los especialistas de todos los hospitales que tuvieran servicio de neurocirugía. Y esto, para evitar costes innecesarios, nosotros le hemos mandado, si tenían en su zona una familia que estaba dispuesta a colaborar, le mandábamos todos los libritos ya montados en un sobre para que simplemente se presentaran allí y lo entregaran. Todo el mundo puede colaborar. Ser voluntario no tienes que tener una especialización impresionante. Puede ser desde una ama de casa simplemente que haga esto, o que hable con otra persona, o que simplemente ofrezcan las pulseras. Cualquier persona puede ser voluntaria. Aparte, claro, naturalmente, los socios, que son los que nos hacen ser independientes. Tenemos contratada una trabajadora social a tiempo completo gracias a estas cuotas de socio, y eso hace que la calidad de vida de las personas que puedan tener necesidades especiales pueda ayudarlo y puedan agilizarse dentro de lo posible. Hay que tener en cuenta que puedes pedir ayudas si hay ayudas, si no hay ayudas no, pero puedes intentarlo, agilizar todo lo posible. Apoyar la investigación, como bien sabemos, tanto con el propanolol, que fue uno de los primeros ensayos clínicos que además estaba promovido por una asociación de pacientes y que dio lugar al primer designación de medicamento huérfano en nuestra enfermedad. Y, Y luego también, gracias, no solo está el propanolol, gracias a esto también se está probando después de muchas negociaciones con una farmacéutica, con un nuevo compuesto que es un beta bloqueante, igual que el propanolol, pero lo que hace es que no tiene efectos secundarios. El propanolol, supongo que muchos sabréis, que baja la tensión y las pulsaciones, y a veces pues personas con una tensión muy bajita no pueden tolerarlo, la dosis que en teoría sería óptima. Entonces estamos intentando que lo pongan en marcha para un ensayo clínico, sobre todo pensando en los hemangioblastomas, porque como ya comenté ayer, creo recordar, en el cáncer de riñón hay muchas investigaciones y muchas farmacéuticas interesadas porque al final es un tumor el más frecuente, el carcinoma, que aparece en la población general, y si encuentran una solución para nuestro carcinoma, la encuentran para la población en general. Y al final la farmacéutica es un negocio y lo que mira es eso, lo que le interesa. Y los hemangioblastomas, pues bueno, parece que son, aun siendo la primera causa de fallecimientos en nuestra enfermedad, parece que está un poquito olvidada por las farmacéuticas. Si pasas, Agustín, a la siguiente diapositiva, y bueno, me despido. Tenéis en mi email,
cualquier cosa que necesitéis. Yo sé que en México podéis contar a 100% con Edith y con la Alianza de México y todos los que lo conforman, y os animo muchísimo, de verdad. Pero ya no solo México, esta presentación estaba pensada por si había alguna persona o en el futuro de esta presentación alguna familia o alguna persona de otro país que no tenga alianza, tener en cuenta que ahora mismo solo existen en Argentina y en México, que se anime a hacerlo, que si se hace poco, se hace poco, pero ya es mucho más que si no existía. O sea, que no tiren la toalla y paso a paso. Ponerse una meta. Blanca lo ha dicho muy bien, hay que ponerse meta, la que una considere. Pues si alguien se pone una meta de intentar crear una asociación y ver qué puede conseguir en la lucha de su país, en centros de referencia, en médicos, en información, nunca se sabe qué puede pasar. El no ya lo tienes. A tirar adelante, que es lo importante. Gracias a todos. Muchas gracias, Susi. Gracias por tu colaboración, siempre oportuna, muy precisa, y nos deja a nosotros como Alianza pues mucha tarea todavía por hacer. Sin duda, Susi ha sido para muchos de nosotros, quizá también muchos de los asistentes ahorita en esta charla, pues esa información necesaria en un momento en que pues no sabíamos ni por dónde empezar, y fuiste también el consejo y hasta el paño de lágrimas para muchos de nosotros. Te agradecemos muchísimo.